me exigen y que un formato y que hay que hacer juntas y un montón de cosas. Lógicamente que todo eso va aumentando cada vez más, ¿no? Pero ahí la vamos llevando y yo siento que cumplimos. Pero sí, ahí vamos, avanzando. ¿Cómo estamos todos? Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes a todos. Hola, profesor. Buenas tardes. Bien, aquí andamos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Pues vamos a continuar. Al parecer creo que había quedado un compañero para exponer alguno del tema que quedó por ahí pendiente. No sé si ya haya llegado. Si no, ahorita un ratito más a ver si se incorpora y ya continuamos. ¿Sí? Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenas tardes. Sí. Yo acabo de Oiga, amanecer. una ¿Mande? pregunta. Sí. Una pregunta. ¿Habría forma de que se elimine la otra clase? Lo que pasa es que estaba la mayoría allá y lo dejé, me quedé en esa sesión, estaba esperando y ahorita estoy viendo que hay están en la otra sesión. Sí, fíjate que no he podido yo eliminar el equipo del otro. Deja ver si ahorita no, si se puede, espérame tantito. Porque sí ha habido como que conflictos. Porque es que lo pusieron en sistemas y sí me ha ocasionado ciertos problemas ahí. Lo voy a eliminar a ver qué pasa. Esperemos que no pase. Bueno. A ver. Ahí se supone que ya lo eliminé. ¿Y se oye? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, entonces continuamos con este canal el que se generó originalmente, porque pues ya tenemos ya mucha participación, mucha información en este chat, entonces yo creo que ya mejor el otro lo ignoramos. A reserva de que nos hagan auditoría, pues ya sería otra situación. Bueno, entonces vamos a continuar con un tema en donde vamos a involucrar ahora la parte electrónica para poder manejar lo que son contactos, sensores, electroválvulas y todo lo que radica en la parte electrónica. Entonces ahora vamos a trabajar con electroneumática, ¿sí? Y para ello pues tenemos que ver lo que es la simbología, siguen siendo lo mismo la secuencia y el diagrama de estado-fase. Sin embargo, las válvulas son las que ahí van a cambiar físicamente. Y a nivel de diagrama también van a cambiar, porque ahora ya un timer pues prácticamente es tan pequeño y no ocupa tanto espacio. Ocupábamos en el anterior mangueras, conexiones, T's, etc. Y aquí únicamente con que bajes, así como el software, que nomás arrastramos los iconos, aquí va a ser algo similar. Inclusive va a ser un poquito más sencillo. Claro, aparentemente sencillo porque vamos a hacer diferentes tipos de arreglos. ¿Ok? Entonces, me voy a pasar al pizarrón para ver lo que son la simbología. Profe. Sí. Hola, profe. Sí. Disculpe, una pregunta. Ya habíamos, bueno, no sé si recuerda que la clase pasada le habíamos preguntado si para el examen nos iba a apoyar subiendo las presentaciones de los demás compañeros, que ya creo que todos le mandamos en entregables, pero siguen sin aparecer en la Porque plataforma. ya mandé algunos. Deja volverlo a checar ahorita que acabe la clase
los vuelvo a checar y antes que acaben unos 2, 3 minutitos antes, para ahorita en este inter, mientras que ustedes hacen un diagramita muy sencillo, yo lo voy viendo. Sí, es muy sencillo hacerlo, pero no sé por qué no se mandaron, porque Vale, profe. el sábado mismo lo estuve haciendo. Ahorita Y lo una, checo. y una Sí. pregunta con respecto a la teoría. ¿Se va a basar en esas presentaciones para la teoría o en qué parte? Eh, parte de, porque pues ese es parte del concepto que todos tenemos que tener para poder analizar lo que es un sistema. No, ¿Sí? bueno, sí me refiero más a que nada a que si usted va a meter o tiene, es que a ver, nosotros investigamos cosas, pero las sacamos la mayoría de internet y a lo mejor no va a ser lo mismo que nos dé un significado o la teoría que usted está Ajá. tomando a la que nosotros investigamos de internet. Es a lo que yo iba. Ah, ok. Mira, van de la mano porque lo que yo les enseño aquí, lo que vemos en clase, lo que discutimos en un momento dado, para aclarar algún punto, e Internet lo que busca o lo que se busca es que tengamos un poquito más de léxico y formar tus criterios, para que no te quedes únicamente con lo que se ve en clase, sino que hay que ser un poco más autodidactas. Ustedes ya lo están haciendo. Ya no esta parte es complementar que cómo lo hace un autor, cómo lo hace otro autor, y ir haciendo todos tus criterios para que tú puedas tomar una buena decisión. Porque si no, lo contrario, te casas con un solo proveedor o ves únicamente las situaciones que estamos en clase, como que nos falta esa parte de esa esencia, ¿no? Conocer un poquito más esos panoramas para que tengamos un poquito más de conocimiento en cada uno de los temas. ¿Sí? Vale, profe. Pero sí es un complemento, ¿eh? No, no descartemos la parte de Internet, sino al contrario, esa es parte de nuestro fundamento principal. Ya que como ahorita no nos podemos ver de forma presencial, pero si gustas, más adelante te puedo dar más información, más manuales en los cuales yo de dónde me baso para saber de dónde estoy sacando toda la información. Principalmente es de Festo, Norgren, Mitsubishi, Allen Briley, Bimba, Parker, y hay otros proveedores que de ahí voy absorbiendo esa información porque ya lo tengo ya estructurado. Entonces voy haciendo esto, ¿sí? Voy recabando información, hago un ensayo y eso es lo que les muestro. ¿Sí? Vale, ¿Sale? profe. Gracias. Bueno, ok. Bueno, aquí no corresponde a ustedes, ¿verdad? Pero estoy viendo lo que son sistemas mecánicos. Y, por ejemplo, en el caso de este grupo, que le estoy dando tolerancias y ajustes, este tipo de acoplamientos, desde un motor, un reductor de velocidad, una catarina, un acoplamiento de por medio de cadena, un rodillo que va a mover a una banda transportadora y va a mover a diferentes pesos con una distancia. Entonces ya le vas sumando y prácticamente tienes 9000 newtons que hay que cargar. Entonces ahora viene al revés. De esta carga que tiene, ¿qué tipo de motor voy a colocar? ¿Qué tipo de acoplamiento y qué reductor voy a colocar? Así en el caso de nosotros. Si yo voy a ocupar un cilindro, si yo voy a ocupar un hidráulico, entonces, ¿cuáles son las características que tengo que hacer para poder poner exactamente el cilindro o el motor neumático que debo de tener? Entonces, son diferentes tipos de argumentos que tenemos que tener para hacer un sistema, cualquier tipo de sistema. Aquí estoy sistema mecánico, el de ustedes es sistema neumático y así hay varios. Inclusive estoy viendo hasta los esfuerzos, deflexiones, diagramas de hierro-carbono, toda la estructura molecular. O sea, sí se ven varias cuestiones. Ahora sí que ya cuando tienes ya cierta experiencia, le vas buscando cada vez más información. ¿Sí se ve?
¿Sí se ve? Sí, sí se ve, Sí, profe. profe. Ok, entonces el primero va a ser un cuadrado. ¿Sí? Segundo, una flecha. Este es, bueno, los hago y luego lo explico, ¿sí? ¿O quieren que los vaya explicando conforme los voy haciendo? Ustedes díganme. Jóvenes, ustedes díganme, ¿qué hago? ¿Los voy haciendo y los voy explicando? ¿O los hago primero todos y luego los explico? Como gusten. Los hace Porque yo voy primero a y los avanzar. explica al final. Así es. Como quieran. Entonces primero los pongo y luego los explico. Sí, sí, profe. Bueno. Entonces voy a empezar de allá para acá para no estorbarles, ¿sí? Ahorita ya los dejo. Entonces voy a decir si se ve de este lado. Fui allá al laboratorio a hacer algunas prácticas de neumática, electroneumática e hice videos, pero los están editando, ya llevan más de 15 días. Y ahorita le volví a hablar a mi jefe, pero pues no me contesta. Lo que estamos haciendo ahorita era para que ustedes vieran los videos y los fueran analizando y no perdamos tanto tiempo. Prof, y una pregunta. Sí. No sé si nos pudiera dar una guía o los temas a estudiar para el examen, prof. Sí, mira, están muy sencillos, inclusive lo hice muy práctico para que no tuvieran problemas en dudas. Lo que vimos en las pasadas clases, que es tipo de componentes, ¿sí? Los arreglos neumáticos muy sencillos, de los que hemos visto, no tienen que hacer diagramas, ya los diagramas ya están hechos. Ya no tú vas a decidir, ¿este diagrama está bien hecho o no está bien hecho? ¿Sí? Dependiendo cómo está acoplado o está acomodado los componentes y cómo están enlazados entre sí. Entonces tú lo que vas a buscar va a ser la lógica de funcionamiento. Entonces, pero tú no vas a hacer el diagrama. Y por otro lado, así como ahorita la compañera que comentó de las exposiciones, absorbí alguna información de ahí, y aparte de las que yo ya tenía, de comentar qué es un compresor, para qué te sirve una válvula, qué tipo de cilindro es con respecto a cuál sería la diferencia. Entonces, todos los componentes de neumáticos son los que vienen en el examen. Más aparte, una relación de un componente con otro, qué relación puedan tener y qué resultado me daría si yo los combino, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tengo el cilindro y una reguladora de caudal, ¿qué resultado me da? Ah, pues un movimiento lento, con el timer, un movimiento de reposo, ¿sí? Pero en realidad está muy sencillo. De todos modos, ahorita no hacen concluir esta parte y les doy un panorama muy general de lo que viene en el examen. ¿Sí? Vale, muchas gracias, prof. Sí. Profe, una pregunta más. Adelante. ¿El examen es tipo EGEL o son preguntas abiertas para que uno conteste? No es abiertas. Ya ahorita no están, está prohibido las respuestas abiertas. Todo es falso, verdadero, que pongas el número y que pongas sí y no, pero todas cerradas. Son totalmente cerradas.
Y relación de columnas, este con este, y abajo te dan los resultados. Tú dices si escogiste esta relación, esta o esta. Y entonces dices, a ver, este con este, pues el inciso B. Y ya nomás lo palomeas. O bueno, le dices el inciso nomás. Sí, pero ya no van a ser. Si en un momento dado, ya no lo hice tan complejo, por eso les voy a echar la mano. Ya no lo hice tan complejo porque sí tenemos que ver Bernoulli, fricción, etcétera. Pero ahí sí viene la otra situación. Repasen por favor los problemas, pero principalmente las fórmulas. ¿Para qué me sirve una fórmula? ¿Para qué me sirve la otra? ¿Ok? Y de ahí viene parte de la guía. Ok, profesor, gracias. Pues esas son prácticamente algunas o las básicas que vamos a ocupar.
Hay mucho más todavía. Ustedes me dicen en qué momento empezamos, a explicarlo. Ya, profe. ¿Sí? Ya, profe. ¿Está? Ok. De todos modos, ahorita lo dejo un momento antes de borrar. Entonces, en la parte básica que teníamos una válvula que se componía de esta parte, en donde un cuadro significaba posición y colocábamos esto. Ahora lo que vamos a evitar o quitar, normalmente le poníamos esto, un botón, un rodillo, una leva, una palanca, etcétera, ¿sí? Y por este lado, un resorte, una conmutación, ¿sí? Entre otros elementos. Bueno, pues ahora todo esto únicamente le vamos a agregar y le vamos a omitir todos estos controles. Le vamos a poner esto, ¿sí? Entonces, una electroválvula. Igual puede ser con su resorte, ¿sí? O probablemente con otra conmutación. También puede estar auxiliada con su resorte. ¿Para qué? Para que se memorice, pero que el momento que llegue de un lado a otro, que se regrese. O sea, primero se memoriza porque tú le estás dando la señal electrónica, ya no neumática, electrónica. Entonces esta se posiciona aquí. Pero el momento que siente el resorte, se va a regresar. Entonces nomás es un impulso el que va a regresar. Porque aquí, como va a trabajar en la parte electrónica, es mucho más rápido los impulsos. Por eso es que tenemos lo que era las conexiones y las posiciones. ¿Okay? Y para eso, pues, ocupamos, ahorita lo que yo agregué aquí, son algunas válvulas que nos interferían para hacer la parte neumática. Y vamos a ocupar esta parte únicamente para hacer arreglos arriba de la válvula de trabajo, ¿sí? Porque abajo viene toda la parte electrónica. Entonces ya no requerimos de tantos elementos neumáticos, sino todos estos los vamos a sustituir por la parte electrónica, ¿sí? Recordando un poquito, ¿qué tipo de válvula es? Una válvula reguladora de caudal con antirretorno. Antirretorno, ok. ¿Una quién? Una Una. And. Entonces, esa es una válvula check y una válvula check con resorte. Bueno, todas estas también las vamos a llegar a ocupar, pero cuando tengamos el arreglo arriba de, ¿sí? De tal forma de que para que el cilindro vaya lentamente, entonces vamos a ocupar una reguladora de caudal. Pero por otro lado, la vamos a controlar ahora por una electroválvula. Entonces ahora van a trabajar en conjunto. Labor. Probablemente tengamos por este lado la parte neumática,
una señal para que lleve a otro cilindro o que los dos trabajen en una sola dirección. Inclusive las podemos cambiar de posición. Entonces son arreglos que los vamos a ir combinando poco a poco, ¿sí? Pero entonces la esencia es esta, ¿sí? Y a partir de aquí vamos a hacer una infinidad de cosas, ¿ok? Bueno, entonces voy a empezar primero por esta, que es el más básico. Entonces, o el número 1, si gustan llamarlo así, se llama contacto normalmente abierto. Dos, contacto normalmente cerrado, ¿sí? Entonces, cuando la señal entre por un lado, ya sea que entre por aquí de 24 volts y se cierre aquí a 0 volts, entonces su contacto se va a cerrar. Pero si entra por este lado y si llega a 0, entonces este se abre y queda por acá, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo esté tu arreglo, es como estos van a trabajar. O cierran por un mando que cierre por un contacto de una bobina o un timer, ¿sí? O un contador, dependiendo cómo les mande la señal, este va a obedecer, porque todas las bobinas tienen sus propios contactos, ya sean cerrados o abiertos. Este es uno de los principales. ¿Se acuerdan de que tenemos aquí el push? ¿Sí? Ahora este es el push button. ¿Y este cómo funciona? Su entrada entra por aquí y sale por acá. Pero si va a salir, ¿cómo es que se va a cerrar? Bueno, tú al oprimirlo físicamente, se va a cerrar aquí. Entonces, para esto, allá físicamente, tenemos un tablero en el laboratorio donde tienes una serie de botones y cada botón con sus contactos. Algunos abiertos, algunos cerrados. Pueden ser algunos con enclave o sin enclave, pero todo esto es la botonera en donde físicamente se va a montar en un tablero para que tú únicamente conectes puras bananas, ¿sí? Entonces ya como que se complica un poquito más porque ahora vamos a trabajar con puros cables, ya no con mangueritas. Entonces para que yo haga la conexión, pues sí me voy a perder un poco porque todas son del mismo color y es un tablero muy pequeño, más o menos esta distancia, ¿sí? Muy pequeño. Y ahí entran con más de 50 bornes. Entonces sí se complica un poco. Pero eso está adecuado para que ustedes se vayan acostumbrando, para que cuando llegues a un tablero electrónico, no te asustes de tanta araña de cables que hay, sino que sepas cómo identificarlos. Lógicamente que tienes que primero, ante todo, la seguridad. Recuerden que en un tablero eléctrico o electrónico siempre hay alto voltaje. Entonces, primero abres un sistema de seguridad y ahora sí, abres tu puerta. Hay otros sistemas que en el momento que abre la puerta se corta la corriente, pero en otros no. Entonces hay que tener más cuidado para que no metas la mano nomás por meterla o hacer un control ahí. Este es un contacto o es un botón, pero normalmente ¿qué? Cerrado. Cerrado. ¿Ok? Vamos con este. Entonces, sigo el mismo botón, pero con este triangulito, entonces viene siendo un contacto normalmente abierto, pero con enclave. ¿Eso qué significa? Que aquí tú le oprimes y prácticamente estos se van a enclavar, ¿sí? Pero hay también contacto normalmente cerrado, pero con enclave. ¿Sí? Para que tú no lo mantengas aquí, sino en el momento que normalmente esté cerrado, cuando tú le des el botonazo, se abra. Entonces todos van a trabajar ya sea abiertos o cerrados. ¿Hasta ahí ahorita alguna pregunta? Profe, una
pregunta. ¿El Sí. 2 y el 3, no, disculpe, el 3 y el 4 son push button normalmente abiertos y cerrados? El 3 es abierto y el 3 cerrado. Cuando lo veas así, es que está cerrado. Porque ve la continuidad. En cambio aquí hay un lapso. No, la corriente no pasa hasta que tú lo cierres. En cambio aquí está constante. En cuanto tú lo oprimes, este se va a abrir. Aquí no lo vemos, ¿verdad? Pero en su tablero, tú le aprietas aquí y se va a abrir su contacto. Así es lo que pasa ahora con un enclave. Tú lo oprimes y se va a enclavar y se va a cerrar su contacto. ¿En qué momento se va a desactivar? Hasta que tú lo vuelves a presionar para que se desactive y ya se abra el enclave. Y aquí pasa al revés. Entonces, en este, lo que hace es que normalmente la corriente está pasando, pero está enclavado. ¿Sí? ¿Y cómo le hacemos para que se abra? Simplemente le damos el botonazo y ya se abrió. En el momento que tú le das otro botonazo, chin, se cierra. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Este es un selector, ¿sí? En donde puede llegar la corriente por aquí, o puede llegar por aquí, y para que haga el cierre. Pero si es por el 2, 4 y 1, si no mal recuerdo, por el 2 está abierto, pero por el 4 normalmente está cerrado. Entonces, dependiendo cómo lo vayamos a manipular, y para esto, te admite que sea un botón o que sea un rodillo. Entonces, dependiendo de la manipulación, también va a funcionar. Pues puede funcionar como botón o puede funcionar como sensor. Y este sensor, recuerden que lo tenemos que poner físicamente al inicio o al final del vástago de su carrera. ¿Sí? Hasta ahí, preguntas, dudas. Profesor, ¿a este también se le llama conmutador? Conmutador. Sí. Les digo que a veces los cambian todos los proveedores, porque para ellos es un nombre de esa forma, ¿no? Pero nomás hay que entender más bien el principio de funcionamiento de cada uno de ellos. Oye, que se llama Juanito. Ah, yo sé que se llama Juanito, pero hace esto. Ah, perfecto, lo hace. ¿Sí? Entonces, van a encontrar una serie de nombres tan diferentes que dices, oye, pero están hablando de la misma válvula, ¿por qué lo cambian? Pero son negligismos que aparentemente deben ser normativos, pero muchas empresas así ya lo manejan, ¿no? Con sus propios nombres. ¿Sí? Ok, entonces continuamos ahora con este símbolo. Este símbolo es un contador. Y está interesante, porque ¿se acuerdan cuántos ciclos hacía el movimiento del cilindro? Simplemente lo hacía ida y vuelta, pero no sabíamos cuántos ciclos. O ya ves que en el diagrama de estado-fase le poníamos tal, igual a 1, pero nomás era una sola secuencia. Ahora queremos que hagan 20 secuencias. El diagrama 1, 2, 3, 20 y que termine. ¿Sí? Entonces, cuando termine, abre un contacto para que no continúe la corriente. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya estemos haciendo ejercicios, para que a ver cómo el ciclaje de este cilindro debe de terminar exactamente con la cantidad. Aquí nomás le dan por default 5, pero tú la puedes graduar, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahorita en el software. Entonces, entra la corriente directa y sale hasta 0 volts. Por este lado viene una conmutación de otro lado, ya sea de un botón, de un contacto, de otro lado. Ahorita no nos interesa de dónde venga. Es la conmutación de dónde venga. Y a partir de aquí, va a ser un reset que se va a conectar después a 24 volts. ¿Y para qué me sirve ese reset? Bueno, como este contador está contando 1, 2, 3, 5, su contacto normalmente va a estar
perdón, su contacto debe estar cerrado para que siempre está pasando la corriente. El momento que este acabe de contar 5 o las que hayan sido, su contacto se abre. Entonces, aunque tú le des siempre botones, no va a ser porque está abierto tu sistema. ¿Y cómo hacemos que se cierre? Bueno, entonces aquí le tenemos que poner un botón o un sensor o de otro lado que venga otra señal para que se resetee. Y al resetear, cambia otra vez a 5 y otra vez este se cierra. Y empieza a contar 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, se dispara. ¿Ok? ¿Dudas ahí? ¿No hay duda? No, profesor. Ok. Entonces, esta es una bobina. Es una bobina externa. ¿Eso qué significa? Tienes aquí una bobina, aquí tienes otra, normalmente de una válvula. Pero le vamos a poner por acá otra bobina que como que le ayuda a la parte eléctrica. ¿Sí? Y con eso es más fácil que en un momento dado que venga una descarga, que venga más voltaje del debido, entonces que se queme más bien su bobina externa que las mismas bobinas de la electroválvula, ya que estas son 2 o hasta 5 veces más cara que una bobina externa. Y estas bobinas se encuentran aquí, en los tableritos. Hay otros tableros que tienen una serie de bobinas con sus propios contactos. Entonces, de hecho, se maneja con una fuente de 0.24 amperes. Entonces, la idea es que si viene una corriente más alta, entonces que se queme esta parte. ¿Okay? Pero normalmente todas las fuentes ya están calibradas. Pero por alguna situación están protegidas también. Profesor, Sí. una pregunta. ¿La bobina actuaría como una bobina de carro, o sea, acumulando energía también? ¿O nada más es como protección? Como protección únicamente, para que se energice y mande la señal. ¿Sí? Pero no es un acumulador, no es un capacitor. Ajá, un Sino capacitor. simplemente entra la corriente y la distribuye, ya sea a puros contactos abiertos o a cerrados, o combinado. Ella se encarga de mandar la señal. ¿A dónde? A donde se reciba con sus contactos. Y a esos contactos la mandas a la derivación hacia bobinas, timers, sensores, etc. Vamos a hacer los arreglos y van a ver cómo se van conectando las bobinas. ¿Sí? Muy bien, gracias. Esta ahora es la electroválvula, que viene siendo esta. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con la parte neumática y la parte electrónica. Entonces primero tú conectas neumáticamente y por otro lado la parte electrónica. Pero aquí únicamente le ponemos sus marcas. ¿Sí? Y a este le vamos a llamar Y1, Y2, Y3, Y50. ¿Sí? El que tú le quieras dar como marca. ¿Sí? Y esta la vamos a ocupar demasiado. ¿Dudas? Profe, una pregunta. ¿La 10 se llama bobina o se llama...? Electroválvula. La 9 es la bobina externa. Sí, la bobina externa, un relay o bobina. ¿Sí? O sea que la 9 también se puede llamar relay o bobina externa. Así es. ¿El Son 8 es un totalmente. contador? Ahí todo está. Sí, es un contador. Ahora sí, como la palabra lo dice, está contando los ciclos. 1, 2, 3, 20 y se para. Pero manda una señal a su contacto para que se abra. Gracias. Ahorita voy a hacer arreglos muy sencillitos, desde en serie, paralelo, combinado, y luego ya hacemos un arreglo muy sencillo. Y luego lo hacemos en el software, ¿sí? Todo tenemos que ahora comprobar. Ahí era lo que yo les decía hace rato de su compañera, ¿no? Que lo que ella ve en internet a veces no se junta con esto. Dices, espérame, para eso, ahora no me crean todo esto. Vamos a llevarlo al software y les voy a comprobar que sí en realidad se hace de esta forma. El siguiente es un timer, ¿sí? Entra por aquí la señal, se empieza
a registrar los tiempos y después manda una señal, pero sale a 24 volts. Pero esta debe tener su contacto, ya sea de esta forma o de esta forma, ¿sí? Entonces, esta le vamos a llamar un T1, timer 1. Pues entonces sus contactos se van a llamar T1, T2, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, cuando se energice T1 y mande una señal, se cierra su contacto para mandar la señal a otro lado, ya sea a una electroválvula, a un sensor, a donde lo vaya a mandar. Ahorita no nos interesa todavía. Y este, entonces, es un timer a la conexión. ¿Qué significa la conexión? Que el momento que llegue aquí, empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, manda la señal. ¿Sí? Y este timer es el mismo, pero este es a la desconexión. ¿Eso qué significa? Que primero entra, dispara, manda la señal y empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5 y regresa su estado original, su contacto. Entonces trabaja de diferente forma. A la conexión y a la desconexión. Vamos a hacer algunos ejercicios, pero así se llaman estos, a la conexión y a la desconexión. Trabajamos en la parte neumática como un manómetro y un acumulador. Este mismo lo vamos a ocupar únicamente para visualizar la presión que se tiene, pero este acumulador no lo tenemos en la parte electrónica, ¿sí? Pero podemos ocuparlo dentro de un sistema para saber qué presión se puede ir acumulando para que después lo dispare. Pero ese no lo vamos a ocupar en la parte electrónica, ¿sí? Este viene siendo... ¿Cómo sí, se llama el anterior? zumbador. ¿Cuál? ¿Este? No, Este es un el timer, el manómetro. Este es a la conexión y a la desconexión. Ok, gracias. Ajá. Este es un zumbador. Este va a trabajar como una bocina, únicamente. Entra la señal por este lado y sale por este lado, únicamente. ¿Sí? Este no tiene más que control, más que recibir la señal. Se oye auditivo y eso es más que suficiente. ¿Sí? Y esta es una lámpara. Entonces, entra por aquí la señal y sale por aquí. Prende la lámpara. Y por último, tenemos la fuente de 24 volts y 0 volts. Y aquí son sus bornes para empezar a hacer las conexiones de este arreglo. Puede ser el primer arreglo. Diagramas eléctricos. ¿Puedo borrarlas aquí? Sí, profesor. Sí, profesor. Pero, Entonces, el primer arreglo es 24 volts y le hacemos su línea. 0 volts y vamos a hacer sus contactos.
Lo voy a hacer directo. Y voy a hacer su diagrama. ¿Puedo borrar de este lado? ¿O ya todo? Sí, profe, de una vez. Sí, profe. Todo, ¿no? Entonces, aquí ahora vamos a trabajar con 4 diagramas. Primero voy a hacer la secuencia. En la secuencia tenemos que A está en reposo, A que salga, A que entre y A reposo. Su diagrama de espacio-fase. Entonces tenemos, está reposo, sale, entra, reposo. Igual a 1. Y ahora su diagrama neumático. Voy a ocupar ahorita una 4-2. Para hacerlo más rápido. Y también ahora le voy a poner sus mandos. ¿Sí? ¿Y cuáles mandos serían? Bueno, para esto, entonces, le voy a poner su electroválvula. Y por este lado, un simple resorte. Entonces, esta válvula va a trabajar como de trabajo y control. ¿Sí? Trabajo por este lado y control por este lado. Y le vamos a llamar con una marca de Y1. ¿Sí? Entonces, en cuanto llega la señal eléctrica, se posiciona de este lado, manda la señal y empieza a salir. Ya que llegue a su final de carrera, entonces que se regrese por resorte. Pero vamos a verlo ahora en la parte eléctrica. Entonces, te dice que le vamos a llamar Y1. Botón de arranque. Y entonces viene una línea 1. Pero esta línea no tiene protección. Para hacerlo con protección, entonces yo necesito, sin. Ahora lo voy a hacer con protección. 24 volts. 0 volts. Y hacemos el mismo arreglo. Y aquí meto, ahora sí, una bobina. Y su bobina tiene que tener su contacto. Su contacto que le mande una señal a una electroválvula. Y entonces ya tenemos una línea, 2, botón de arranque, un K1 con su propio contacto, con su propio contacto, y esta sigue siendo Y1. Entonces su arreglo es con protección. Profesor, un favor, no se alcanza a ver el verde, las letras, ¿podría cambiar de color?
Sí. Pues a mí me gusta, ya ni modo, pues ya. No, no sé, estoy bromeando. Es que lo que quiero es que se vea la diferencia. Ok, entonces, cuando yo le doy el botonazo al contacto, esta que va a hacer, se va a cerrar aquí. Al cerrarse aquí, le manda una señal a Y1 y Y1 por dentro se va a energizar. Quiere decir de que internamente va a ser esto, como lo hacíamos en neumática. ¿Sí? Entonces se posiciona de este lado, le manda la señal y sale. ¿Sí? ¿En qué momento se va a regresar? Cuando se suelta el botón. Así es. ¿Y por qué efecto? Por efecto del resorte. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora, por otro lado, ahora lo que tenemos, una bobina externa. Esta bobina externa lo que va a hacer que cuando tú cierres el contacto por este lado, se va a energizar prácticamente su bobina. Y su bobina tiene su propio contacto. Entonces, al energizarse, entonces se cierra su circuito, se cierra su contacto, y este contacto lo que está haciendo es que le manda la señal a la electroválvula y hace exactamente lo mismo. Pero era lo que les comentaba, si viene 27, 28, 110 por alguna estación, que se pase directamente a esta. Y todavía que esta se queme su contacto o que se queme su bobina. ¿Sí? Ya en un dado caso que se llegue a quemar. ¿Sí? Pero que no pase a este lado. Y con este lado estás protegiendo a tu válvula. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿en estos ejercicios se tiene que hacer el diagrama eléctrico y neumático? ¿Los dos van juntos? Sí. Ahorita lo hacemos el primero para que vayamos viendo cómo se trabajan lo que son este tipo de arreglos. Dejen hacer estos arreglos rápido y ahorita esto los paso acá en la computadora. Entonces ahorita los arreglos que estoy haciendo son los básicos. Sin protección, únicamente estoy haciendo el arreglo para que lo visualicemos los tipos de control que tenemos.
Ok, esos son los arreglos básicos. Serie, paralelo. ¿Cómo trabaja el serie? En serie. Aquí es una forma de seguridad para que el operario tú lo mantengas ergonómicamente ocupado. ¿Qué significa esto? Si la cortina, la cizalla, la troqueladora, etcétera, tú tienes que apretar un botón y tienes que apretar el otro automáticamente, ¿sí? Funciona uno y el otro también. Y así tienes ocupado a la persona. Por si no lo contrario, si tú lo pones en paralelo, cualquiera de los dos puede funcionar, ¿sí? Y este sería el caso. La corriente pasa por un lado o pasa por otro. Esta es una OR y esta es una AN. Entonces, tú cierras aquí, cierras acá y hay continuidad a la válvula. O puedes trabajar en serie o puedes trabajar en paralelo. ¿Dudas? 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 No, profe. ¿Ya? Ok. Voy a hacer los arreglos. No, profe. ¿No? Bueno. ¿Se ve el software? Sí, sí, profesor. Ok. Entonces, primero voy a traer los elementos básicos. Entonces, le doy doble clic. Y ahora le vamos a poner sus apellidos. Entonces, ahora nos vamos al neumático eléctrico. Entonces, agarren el primero, y le ponemos un resortito o un muelle y aceptamos. ¿Ok? Y le ponemos de una vez doble clic al punto y le ponemos su marca Y1. Le puedes poner otro nombre, ¿eh? Algunos le ponen EB1, que es electroválvula. No hay ningún problema. La nomenclatura que ocupes. Aquí no hay normatividad. Ahora vamos a ocupar la parte de electrónica. Entonces, primero su fuente, que es de 0 y 24 volts. Nos dice que tenemos que tener primero un botón. A veces se pierden. Un botón, una electroválvula, y todos de forma alineada. Y conectamos aquí. ¿Sí? Doble clic. Botón de arranque. Y doble clic. Le ponemos su marca. Y1. Aquí sí debe de ser exacto. No importa que lo pongas en minúsculas, se va a orientar ella. Entonces, Y1 con Y1. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que cuando se energice le vamos a mandar una señal. Dices, pero ¿cómo se va a mandar? Entonces tú lo que vas a hacer por medio de bananas para conectar a la electroválvula. ¿Sí? Y eso ya es todo. Entonces neumáticamente va a ser esto. ¿Sí? Ahí está bien. Ahora vamos a trabajarlo en la parte electrónica. Entonces tú oprimes aquí. Ahí está. Vean, la línea se energiza a la bobina, se cierra el circuito, se energiza su bobina
y se posiciona. La presión llega por este lado, se traslada el vástago y el momento que yo le suelte, se va a regresar por efecto del resorte. Aquí no tengo resortes. Ahí está. ¿Dudas? ¿Dudas? No, Ok. profesor. Ok, voy a hacer el que sigue. Aquí sí hay que ir cambiando los nombres o simplemente quítalo, porque si no hay conflictos. Entonces ahora te dice que tienes que poner una bobina. ¿Sí? Y esta bobina es un relay. Lo conectas aquí, lo sustituyes por la electro. Y este se llama K1 y tiene su propio contacto y un contacto abierto. Obturador, a veces le llaman. Entonces lo conectas aquí, esto a 0. Y entonces este a 0 volts. ¿Sí? Este le voy a llamar K1. Vean con qué elementos puede tener este contacto. K1, y ahí está. A veces por la rapidez que tengas, con suerte le pusiste L1 o otra marca. Y tu arreglo todo está bien, pero únicamente que si las marcas están mal, no te lo va a hacer. Entonces vamos a echarlo a andar. Cierro y ahí está. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profesor. Ok. Ahora vamos a hacer los primeros arreglos estos. Aquí le cambiamos a este para que no tenga conflictos. Y ahora nos vamos para el primer arreglo que es en serie. Esto que se ve abajo son las direcciones de dónde a dónde se están conectando. ¿Sí? Entonces puede ser que sea normalmente cerrado o normalmente abierto. Bueno, es que ya le quité la marca, ¿no? Pero ahorita lo vamos a hacer más adelante. Entonces aquí ya tengo, le da doble clic y le pone su otro apellido. Este no hay problema. Si los pones iguales, ahí sí no hay problema. Sí, ella obedece a lo que tú le pongas, pero en estas no. Estas sí deben de ser exactas, porque son más de control y de trabajo. Entonces aquí ya tengo el arreglo, pero no tengo dos mouse, dos cursores. ¿Cómo lo hago para que se cierre uno y otro? Dejando enclavada una. Sí, pero ¿cómo la enclavo? Cambiándole la válvula, ¿no? Digo, el botón por uno de enclave. No, la idea es que tú tengas ahí, porque ni modo de darle chance al operario. Si es que esté ergonómicamente con las manos así, No, es cierto. ocupadas. Entonces, con el teclado le pones Shift. Primero oprimes este. Ahí. Y ya con eso se va a enclavar. Ahí está. Con Shift. Y aquí ya tienes el control. ¿Y cómo lo quitas? Simplemente lo oprimes. Ahora del otro lado,
Lo pones aquí, lo enclavas con el Shift y ya tienes control por este lado. Si no lo hace así de rápido, es porque por efecto del resorte. Pero este nomás es un botonazo así de rápido. Miren, vean que la corriente es más rápida que la neumática. ¿Ok? Y todavía si le pones aquí reguladores de caudal, pues más lento todavía. ¿Ok? ¿Dudas para el serie? No, profesor. Ahora, y así sucesivamente nos vamos ahora con el de con el paralelo. Entonces ahora viene por este lado. Sale, sale. ¿Ok? Y ahora nos vamos con el serie paralelo. Entonces, se lo quito. No tenga conflictos. Me llevo otro botón de por aquí. Le hago espacio. Y ahí lo meto. Entonces, pues vamos a echar a andar. Entonces, por aquí. Y sale. O sale por este lado. Ahí salió. O por este. Pero también puedo hacer esto, enclavar todo. ¿Ok? Y por último, vamos a hacer el de paro de emergencia. ¿Cómo creen que podemos hacer un paro de emergencia de todo? Bien difícil es este, ¿eh? Con un normalmente cerrado. ¿En qué parte? Sería en la... Sería en la primera línea, ¿no, profesor? Sí, pero cuando tienes estos elementos iniciales. Entonces aquí voy a hacer esto. Pues con eso ya tienes el paro de emergencia. Rapidísimo. En vez que el otro, nos metíamos en broncas porque teníamos como 4 válvulas y luego conectarlas a otro lado. Entonces aquí, como la parte eléctrica es mucho más rápida, hay que cuidar toda esa parte. Entonces no me lo voy a hacer en este. O en este, que está más complicado. Es lo de menos. Entonces, primero, lo haces para acá. Le quitas este borne y te traes un contacto normalmente enclavado y cerrado. Este. Cerrado y enclavado. Entonces, pues vamos charlando a ver si es cierto. Entonces, primero, Shift, que arranque. Lo voy a dejar enclavado también. Ahí está. Y lo abro con este. ¡Pac! Ya se abrió todo el sistema. Y aunque tú le aprietes aquí para que todo se cierre, no va a pasar la corriente porque lógicamente que está abierto.
El momento que tú le abras, entonces ya va a ser activado. ¿Dudas para el paro de emergencia? Entonces, ahorita de aquí en adelante todo circuito, aunque no lo ponga, ustedes vayan poniendo los paros de emergencia. ¿Dudas antes de empezar a hacer diagramas? No, profesor. ¿No? Ok, ¿puedo borrar? Sí. Sí. Bueno. Entonces vamos a llenar hasta unas 30, 50 líneas. Entonces, por eso tenemos que empezar poco a poco dependiendo del tipo de proceso que vayamos a hacer. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Entonces, el arreglo es que un cilindro ahorita voy a ahorrar todo esto. C142 y que regrese. ¿Sí? Así de sencillo. El más básico. Y1, Y2. ¿Sí? Primero los voy a manipular. Primero que salga o llegue a su final de carrera, que regrese. Y para que regrese, entonces le voy a decir que se energice Y2. Entonces, cuando este llegue a su final de carrera, que toque a un sensor. ¿Sí? Entonces va a ser el primer básico. Ahorita le pongo su paro de emergencia. Entonces primero, tu botón de arranque. Una bobina. Y su bobina, ¿qué va a conectar? ¿Qué tiene? Contacto. Un contacto. Un contacto. Y para que se energice se cierre y mande la señal, ¿a dónde la va a mandar? Una Electroválvula. ¿Sí? Y esta electroválvula, ¿cómo se llama? ¿Qué marca? ¿Qué marca? Y1. ¿Sí? Para que el momento que se energiza su bobina, se posiciona para acá, le manda la señal para que salga. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. No. Ok. Ahora, ya que se energiza, ya que salió el cilindro y toca el sensor 1, entonces este sensor 1 lo voy a sustituir, el botón lo voy a sustituir por este sensor, ya que no puedo tener puros botones. Entonces, primero hago esto. Y aquí le pongo un sensor. Y este sensor se llama S1.
¿Y quién va a energizar? Ah, pues entonces va a energizar a una bobina. ¿Y esta bobina a quién energiza? ¿A qué contacto se refiere? K1. K2. Y K2, ¿qué va a conectar? A la otra electroválvula para que regrese. Y el sistema está protegido porque tiene bobinas. K2, K2, Y2. Línea 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues vamos a comprobarlo, a ver si es cierto que dice el maestro que si no está cometiendo algún error. Me gustaría que ya tuvieran ya su software para que yo ya no lo hiciera, sino que ustedes me compartan sus diagramas para ver qué tanto estamos aprendiendo. ¿Sale? Entonces, esta no me sirve. Dios. Esta le doy doble clic, le quito el resorte, le pongo una bobina y ya está. ¿Sí? Entonces, este se llama Y1, este se llama Y2. ¿Ok? Y le voy a traer una regleta para ubicar a lo que es el sensor. Le doy doble clic, le digo S1 y que se posicione en 100. ¿Ok? Vamos a ocupar este. Esto ya no me sirve, esto sí. Esto tampoco. Esta bobina sí me sirve. Esta tampoco. Este contacto sí me sirve. Entonces primero voy a poner la bobina. ¿Sí? Y esta a 0 volts. Cuando hagan un recorrido, hagan un checklist por líneas para que no nos confundamos. Entonces, primero dice que su bobina tiene que tener su contacto y su contacto a 0 volts. Después de 0 volts, entonces que venga la electroválvula. ¿Y esta electroválvula cómo se llama? Y1. E1 y a 0 volts. ¿Okay? Y ahora nos vamos a traer un selector o conmutador, tiene diferentes nombres. ¿Ok? Y luego vamos a voltear. Entonces, ¿va a estar abierto o va a estar cerrado normalmente el sensor? Va a estar abierto o cerrado el sensor. Abierto, entonces lo conectamos por este lado. Le damos doble clic y le decimos que tenga un rodillo. Vamos a dar la marca de S1. Y lo conectamos a la bobina. Esta bobina se llama 2. Por lógica tiene que tener su propio contacto. ¿Sí? Y entonces esta bobina a 0 volts. Y luego su electro. Y la conectamos a 24. A la electroválvula, que esta es Y2. La cerramos. Ok,
¿Está bien conectado todo? Sí, parece que sí. Sí. Ok. Entonces vamos a hacer la simulación. Ahí está. Sí lo hizo. Vean cómo se van pintando las líneas de energización. Esto es lo mismo que harían en un PLC, no más que este es vertical y el otro es horizontal. Aquí lo estoy activando siempre y todo se energiza. Si lo dejamos así, físicamente las bobinas se pueden quemar porque le está entrando corriente. Entonces son nomás instantáneas. Paz, paz, paz. Si tú vas a hacer un arreglo en donde va a estar 2 o 3 horas empujando una pieza o algo así, entonces el proveedor le tienes que decir, oye, yo necesito que mi electroválvula va a trabajar con esta intensidad de corriente, pero con unas cuantas horas de tiempo. Entonces buscan las bobinas exactamente para ese tiempo de energización. ¿Dudas, preguntas? Y entonces aquí viene la parte de del paro de emergencia. ¿Sí? Entonces vamos a echarlo de nuevo a andar. Con suerte en el camino nos da tiempo de hacer esto. Lo abrimos. Aunque tú lo cierres, no va a hacer nada, porque está abierto. Lo cerramos y continuamos. Vale. Ahora vamos a hacerlo de forma automática. ¿Cómo lo hacemos de forma automática? Con sensores. Otro sensor y un enclave. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer con rojo. Primero, ya sea que tú pongas el sensor. ¿Sí? Y pongas aquí el enclave. ¿Y qué arreglo es? Serie paralelo. Serie paralelo. Entonces aquí, botón de arranque 2, 1, S2. Entonces, aquí van a cambiar las líneas. Pues tenemos 2, 3, 4, 5. ¿Y qué hacemos físicamente aquí? Entonces, generamos otro sensor 2. ¿Qué va a pasar cuando esté abierto el sensor 2? Aquí físicamente se va a cerrar. ¿Ok? Aquí está mal. De ser abierto. ¿Ok? Entonces, en cuanto se prenda, entonces el sensor 2 se va a cerrar automáticamente. Físicamente se va a cerrar, pero hasta aquí va a llegar la corriente. Hasta que tú lo pongas a este lado, entonces va a ser ida y vuelta. Entonces nos traemos un contacto, un enclave abierto. Y otro sensor. Y entonces que sea abierto. Lo conectas aquí, que trabaje en serie, le cambiamos la marca con S2. ¿Sí? Y aquí en la regleta le pones S2. Y que se vaya a ceros. Vean, luego se cerró. ¿Sí lo ubicaron, compañeros?
Sí. ¿Sí? Ok. No hace sol porque están traslapados, pero no importa, que se quede así. Entonces, manual y automático. Paro de emergencia, PAX. Continúe. Paro de emergencia. Entonces ya tenemos los 3 arreglos automáticamente. ¿Cuánto tiempo nos tardábamos en hacer el otro, que era el neumático? Primero el manual. Todas las valvulitas de 1 a 3, 2 con las flechitas. Y aquí no. Si se fijan, no he cambiado la válvula. Sigue siendo la misma. Pero ahora ya le estoy dando control. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora va a ser puro control para que las válvulas se vayan manejando. Entonces vamos a ocupar unas 3 o 4 válvulas máximo. Y por otro lado, aquí sí vamos a poner una OR, una reguladora de caudal, entre otros elementos. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Jóvenes, Profe, ¿en el sí. examen va a venir lo que vimos ahorita? ¿Otra vez en el qué? Que sí va a venir en el examen lo que vimos ahorita. Sí. No, no, si quieren lo pongo. Va. No va a venir. ¿Sí? Más que todo porque necesitamos hacer más ejercicios todavía para ir agarrando el hilo de cómo se van a ir conectando unas con otras, ¿no? Ahorita voy a poner otro cilindro para que estos hagan este movimiento y luego ya le voy a poner timer y así, poco a poco le voy a ir aumentando, ¿sí? Entonces tus líneas se van sumando, ¿ok? Sí, pero este no llega, ¿eh? No viene. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas? Profesor, Sí. un favor, había comentado que nos iba a decir los puntos que van a tratar en el examen. ¿Podríamos checarlo antes de que se vaya bueno, ya son 7:30, antes de que Sí. finalice la clase, porque tengo examen después de entonces me voy a desconectar un poquito antes. Ok. Bueno. A ver, deja ver. Por este lado. Que lo tengo en otro lado. Permítame tantito. Sí, profesor, gracias. Voy a dejar de compartir para que no cause problemas esto. Uy, ¿qué hice? Ya. Ya no está compartiendo, ¿verdad? Aún lo vemos, profe. ¿Sí todavía está compartiendo? Aún se ve usted. No, ya no está compartiendo, se ve su... Ok. Bueno, es que ahora yo no me veo. ¿Para qué me veo si estoy bien feo?
Pero yo sí lo alcanzo a ver usted, o sea, se ve su cara. Yo no veo, si está compartiendo un archivo, yo no lo veo. No voy a compartir el archivo, nomás les voy a comentar. Bueno, deja ver los temas. Una de las preguntas así básicas que te van a preguntar, ¿cuáles son los componentes para generar una presión inicial? Ustedes pregúntenme esa. ¿Cuáles son los componentes básicos desde donde entra hasta donde sale? Así de forma muy rápida. ¿Se empezaría por el motor, profesor? No, ya no me digas. Simplemente como que te estoy haciendo ahorita una prueba oral, ya no me preguntes. Sí, está bien. Contéstame cuáles son los componentes que hay dentro de un sistema neumático desde donde entra el aire y hasta su elemento final de trabajo. Te fijas que nunca te dije ningún componente, ¿eh? Tú dime los componentes, pero el orden, ¿cómo me lo dirías? ¿Desde dónde nace la presión de este aire? Primero sería el compresor. ¿Pero quién mueve al compresor? El motor. Así es, entonces empieza primero por el motor, luego Luego el compresor. ajá, Los filtros. El tanque. ajá. ¿Qué más? Los filtros. Ya me dijiste los filtros. ¿Otro? Los demás también pueden opinar, ¿eh? No hay ningún problema. No estoy haciendo de forma oral nomás a una persona. ¿Quién más? El presostato, profesor. Bueno, esa era desde antes, porque ya llegaste hasta los filtros. Entonces, imagínate otra vez, regresamos. Empieza primero por el motor, compresor, Tanque. y luego váyanlo sumando. Presostato. Ahora sí, Manómetro. sigan ese manómetro, sigan ese orden. Ahora sí irían los filtros. Ok, ¿qué más? El acumulador. Ujú. ¿La válvula reguladora de presión? No. Sí, porque ya pasaste a los filtros. Antes de un filtro son tres elementos ahí. Y los Aire, escogieron. humedad y lubricador, ¿no? Así es. Ahora, hablando del lubricador, ¿cómo él trabaja? ¿De qué forma trabaja para que el aire, jale a lo que es el aceite y se lo lleve hasta el otro lado? ¿Cuál es el elemento que hace para que lo jale y se lo lleve? Utiliza un tubo de Venturi, ¿no? Así es, así es. ¿Y qué provoca? ¿Un qué? Un vacío. Un vacío. Y así sucesivamente te van a hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces ya las respuestas ya están, tú ya nomás las seleccionas. ¿Ok? ¿Qué más? Espérame tantito. ¿Cuál es el elemento que hace de que todo el sistema se normalice de presión? Otra vez, ¿cuál es el elemento o el componente para que la presión que entre de un lado y de otro
para que se regulen esas presiones y no haya caídas de presión. La válvula reguladora de presión. Esa, pero es cuando tú ya lo tienes en el elemento de trabajo. El acumulador. El acumulador pudiera ser. Es ¿sí? como un tanque que tiene un globo adentro. Ese es el acumulador, porque son diferentes acumuladores. Entonces viene la presión, el manómetro y el otro manómetro a la salida. Todos los dos están así como que oscilando. Y la vejiga está así, como el pulmón está haciendo. Porque estás equilibrando las presiones. Otro. ¿Qué elementos nos ayudan para controlar presión y caudal? Las válvulas reguladoras de presión y de caudal. Así es. Y si no te dicen otra cosa, dilos de forma general, válvulas, ¿sí? Ya si hay en el texto válvulas de esto, pues entonces ya escoges cuál dependiendo de tu texto, ¿sí? Entonces, el examen está muy tranquilo, definitivamente muy tranquilo. Y no vamos a hacer cálculos, ¿sí? Porque sí deberíamos de haberlo hecho. ¿Cuál es el elemento o el componente dentro del sistema para que no ocasione algún riesgo de alta presión? La válvula de escape. ¿La válvula de escape? Así es. ¿Por qué? Porque necesitamos que se libere esa presión cuando el presostato por alguna situación empieza a aumentar tanto la presión, ¿sabes qué? Que se dispare o que explote hacia abajo, etcétera. Por eso son válvulas de seguridad. ¿Okay? Algunas fórmulas que hicimos en su tiempo para poder calcular lo que es el caudal, ¿cuál es? Velocidad por área. Sí, pero no me pregunten, contéstenme. ¿Qué fórmula es para calcular la fricción? Entonces, sí hay que estudiar un poquito esa parte, ¿sí? Entonces, hicimos algunos problemitas muy básicos, muy directos, pero sí se van a ocupar esas fórmulas. Pero no van a hacer cálculos, simplemente que me digas, esta fórmula es para esto, esta fórmula es para esto, ¿ok? Díganme cuál es la diferencia entre un cilindro de simple efecto con un telescópico. Perdón, profe, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre un cilindro de simple efecto con un telescópico? No es que el de simple efecto solamente tiene una distancia y el telescópico pues tendría tendría dos, por decirlo de algún modo. El telescópico tiene varios émbolos. Así es. Y Es tiene cuando- una carrera más larga. Es cuando la carrera es más larga y aparte que realiza un esfuerzo mayor, ¿no? Evita que se flexione. Así es. Esa flexión se llama pandeo. ¿Cuál es el componente que te hace cuando el fluido pasa de un lugar a otro y no regresa? ¿Es la válvula check? Así es. ¿Ok? Traten de contestarme sin preguntarme, ¿eh? ¿Es la válvula check? La válvula check, No, profesor. válvula check, aunque te equivoques, pero no me respondas con una pregunta, si no yo te voy a decir que no. ¿Sí? Ahora, físicamente, ¿cómo funciona? No sé si las conozcan en la cisterna de su casa, que está la bomba y luego está la válvula check. Físicamente, ¿cómo trabaja? ¿Qué hace? Tiene un columpio que nada más permite el paso en un sentido, para el otro por gravedad cae y impide el paso.
Así es. Mm, díganme alguna ventaja o desventaja que tenga un cilindro con doble vástago. Primero vamos a ubicar el cilindro. El cilindro, estos cilindros que pusimos, ¿qué tipo son? ¿De simple o doble efecto? Doble efecto. ¿Cuántos vástagos ven? Solo uno. Entonces, el de doble efecto, el de doble vástago, es el que tiene uno de este lado y otro de este lado. ¿Ok? Díganme cómo trabaja. A ese cilindro se le tienen que poner unos rodillos para que cuando llegue al final de una carrera vuelva a regresarse. Bueno, vuelva a regresarse así sin preguntar. Sí, bueno, ya el control del regreso y el avance, eso es lo de menos. Y tiene Pero- una ventaja porque evita que se utilicen en vez de que se utilicen 12 actuadores, ya se utiliza uno solo que sí, igual se evita que haya doble control para ese cilindro, se hace un mismo control y un mismo circuito para ese cilindro. Sí, y sin embargo, con una sola misma válvula, tú lo puedes controlar. Entonces el cilindro, los vástagos están así. Hace esto. En cambio, con uno nomás hace esto. Y con doble, aquí lo tienes. Entonces puedes tener trabajo de un lado y trabajo de otro, ¿no? Esa sería una ventaja, ¿no? Está este. Para calcular lo que es la rugosidad del fluido o de una rugosidad específica, ¿con qué fórmula lo calculamos? ¿La rugosidad? La rugosidad específica se calcula por la rugosidad del material y el diámetro interior del ducto. ¿Y qué más? ¿Podría repetir la fórmula? ¿Rugosidad específica se calcula con la rugosidad y el diámetro del ducto? Así es. Hicimos algunos problemas de fricción y ahí viene lo que es la rugosidad del material. Entonces, para calcular la rugosidad específica es igual a la rugosidad del material sobre el diámetro interior del ducto. Entonces, la rugosidad del material es neto, es una propiedad físico-mecánica de los materiales para ver qué tan liso puede estar por dentro el material. Entonces, entre más liso, menor fricción vas a tener. Entonces, la idea es de que esta rugosidad específica la vamos a calcular por medio de la rugosidad de este mismo material sobre el diámetro interior del ducto. ¿Para qué lo vamos a ocupar esto? Dentro de la fricción nos pide la rugosidad específica y el número de Reynolds. Entonces, ya para concluir, díganme cuál es el número de Reynolds como fórmula. ¿Cuáles son las variables? Densidad, velocidad, diámetro interior y la viscosidad estática. Ok. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura por el efecto de la fricción? ¿A quién afecta directamente y de forma proporcional? Y a la densidad. Y a la densidad, sí. Así es. Entonces, así preguntas de ese tipo, vean que ya los tienen dominados, ya no más hay que darle una peinadita, ¿sí? Muy sencillo está el examen. El examen está calculado para 1 hora y media aproximadamente. Profe, ¿cuántas preguntas son?
Son 10. Si quieres le Profe, pongo una 20. pregunta. ¿Van a venir ejercicios de que vimos al principio sobre caudal y sobre ecuación de Bernoulli? No viene. Los problemas anteriores de otros cursos sí se ponía. Calcular la presión de un cilindro cuando su fuerza es porque este tema todavía no lo vemos. Y así venía. Entonces te daba las como cuatro resultados. 8.75, 8.24, 8.125. Por 10 a la 5 cada una de ellas. Y así, entonces tú ya no escogías cuál era. Lógicamente que tenías que hacer problemas, pero hay veces que por el mismo nerviosismo se acaba el tiempo, nomás te fallaba un puntito. Y dices, ay, no era por un punto. Pues sí, por un punto ya no pusiste la respuesta correcta, ¿no? Entonces aquí lo que estamos ahorita evitando es esa parte. No que te demos la calificación, pero que sí le pienses un poquito. Lo que sí va a venir van a ser diagramas, pero los diagramas ya están hechos. Ya nomás, ahorita, por ejemplo, yo te puedo poner esta parte. Por decir. Y tú dime si está bien conectado. ¿Sí lo ven? Sí, sí está bien conectado. Ah, no. Perdón, es que estaba viendo el neumático. No está bien conectado. Puede funcionar. Y ahorita lo demostramos. ¿Por qué? Porque tú cuando cierras aquí el contacto se va a energizar. Sí se va a energizar su Y1, pero el momento que se energice también le manda la señal. Entonces se va a bloquear del otro lado. Porque va a decir, bueno, primero deja que salga. El momento que yo salga, va a salir entonces se va a bloquear. Pero hay veces que por verlo tan rápido, no lo captaste. Entonces esos artificios de bien conectar y analizar todo tu diagrama es donde tú me tienes que decir sí o no. ¿Que sí? Ah, ok, ya. Quedó bien el problema, ¿no? Y nomás me vas a decir no. Cualquiera de las dos. No me vas a poner más que eso. Cualquiera de las dos. Pero sí tienes que analizar tu circuito para decir, no está mal conectado. ¿Sabes qué? Iguas, está mal conectado. Pero no lo vas a hacer. Sí, no lo vas a hacer. Porque no les da tiempo. Si fuera presencial, ahí sí. Ahí sí, exactamente, sí te voy a poner ese tipo de artificios. Porque inclusive físicamente yo te puedo apoyar. Mira, recuerda que cuando hay una línea así, así. Pero aquí en el software, en la plataforma, no te voy a poder apoyar en esa parte. Pero ahorita te estoy diciendo más o menos algunos tips para que lo puedas resolver más rápidamente. Ya que ahorita no te lo puedo decir exactamente, ¿verdad? Pero esos son los arreglos que vas a encontrar. Ya los diagramas ya están hechos. Ya no es cosa de que te los muestre y que digas, ¿está bien conectado? Bien. Y si no, está mal. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario? Antes que nos vayamos. Una pregunta, profe. Vi en la Sí. plataforma que creo que el día de ayer ya está activado su examen. ¿Esto Sí. quiere decir que se puede hacer en cualquier momento? Sí, ya en cualquier momento de aquí creo que está hasta el domingo. Ok. Entonces, Sí. no forzosamente tiene que ocuparse de 7 a 9, que es el horario del sábado de la clase. No. De hecho, quiero preguntar bien porque el otro cuatrimestre así se puso, de tal a tal hora. Pero en esta ocasión no sé exactamente. De todos modos, dejen asegurarme bien para que no se confíen de los tiempos. ¿Sale? Ya se lo hicieron. Profesor, Mande. pero si llegáramos a hacer, por ejemplo, el examen el viernes, ¿no nos tendríamos que conectar el sábado a la mañana? Sí, o sea, nos vemos el sábado normal.
Claro que ese tiempo no lo ocupan para el examen. ¿Sí? Por eso denme la oportunidad ahorita de verlo con el director, a ver cuál es la temática para este sábado. Si es eso, entonces ahorita desactivo el examen y lo pongo única y exclusivamente para el sábado. Ok, entonces por el momento no le hacemos nada, ¿no? Y nos avisaría por Blackboard si es que va a Sí. ser. Sí, por Muy bien. Blackboard. Ajá. Muy bien. Un mensajito y ya Vamos. se los comento. Ok, profesor. Gracias. ¿Vale? Chicos, chicas, Hasta luego, cuídense profe. mucho. Gracias. Nos estamos viendo por allá el sábado. ¿Sale? Que descansen rico. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos, profe, hasta luego. Ay, que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye, Luego, bye. profe. Bye.